Buen día. La materia que en este momento les voy a mencionar es Atención a la diversidad, la unidad 1, Diversidad y Educación Inclusiva. Sobre esta unidad, lo más importante, que engloba a casi toda la unidad, es prevenir y solucionar la violencia. La violencia es el principal enemigo para la atención a la diversidad y una educación inclusiva, integral. En cuanto a este tema, hay que ver los tipos de violencia. La violencia para la Organización Mundial de la Salud implica el uso de la fuerza física no solo contra otros, sino contra la propia persona y puede tener consecuencias como traumatismos, daño psicológico o la muerte. Resumiendo, la violencia es la utilización de la fuerza física o del poder contra uno mismo o contra otros. Violencia según los medios. La violencia no solo se refleja con un golpe, también con una palabra. Violencia psicológica. Son todas aquellas conductas ejercidas para perjudicar la psiquis del individuo. Ese tipo de violencia no siempre es visible e incluso muchas víctimas pueden ignorar que la están padeciendo. La amenaza se distingue de la agresión, pero la amenaza es una forma de agresión psicológica. Un ejemplo de violencia psicológica es ignorar deliberadamente a alguien que necesita atención, así como aislarla de su familia o amigos. Es un tipo de conducta muy asociada con la violencia doméstica. La violencia es el último refugio del incompetente. Asimismo, la violencia, como menciona Krishnamurti, que le otorgaron el Premio Nobel de Literatura y de la Paz, menciona que la fuente es el egoísmo. Mientras no haya egoísmo, es muy difícil que exista la violencia. La violencia física son todas las acciones violentas ejecutadas con el fin de causar daño en el cuerpo de otra persona. La violencia física puede tener diferentes niveles y puede ir desde acciones poco visibles, un arañazo, hasta agresiones más contundentes, golpes, heridas sangrantes e incluso la muerte. Tres estrategias para eliminar la violencia física. Ayudar a los niños y adolescentes a hacer frente a los riesgos y desafíos. Aparte de educar en el autocontrol emocional. Asimismo, es muy importante en hacer acciones para cultivar la paz, tanto la interior como la colectiva. La violencia solo puede ser ocultada por la mentira, y la mentira se puede mantener solo por la violencia. Violencia sexual. Son comportamientos que vulneran la integridad sexual de otra persona e involucran la ejecución de actos o conductas sin su consentimiento. La violación es un claro ejemplo de la violencia sexual, que además
implica violencia psicológica y física. La mayoría de las víctimas son mujeres y la mayoría de los agresores son hombres. Esta predominancia del agresor sexual masculino se debe por un factor que es un mayor impulso sexual derivado, en parte por el aumento de testosterona, más principalmente por una educación social. Si no te permite trabajar, se queda con el dinero, no colabora económicamente. Esto de no dar el cuidado a la manutención de los hijos es lo que llamamos violencia económica y patrimonial. Violencia económica es la vulneración del derecho de otras personas a usar su dinero o su patrimonio, aunque esto puede ser ejercido de diversas formas, de un empleador a sus empleados, por ejemplo. Este tipo de violencia es aquella acción o omisión directa o indirecta destinada a coaccionar la autonomía de una persona del grupo familiar que cause o que pudiera ocasionar daño económico o patrimonial o evadir obligaciones alimentarias mediante la pérdida, transformación, sustracción o destrucción de bienes de la sociedad, de ganancia o bienes propios de la víctima. La violencia simbólica es la violencia ejercida con la complicidad tácita entre las víctimas y sus representantes, en la medida en que ambos siguen siendo inconscientes de presentar o evadirlo. La violencia simbólica no es otro tipo de violencia como la física, psicológica o económica, sino continuo de actitudes, gestos, patrones de conducta y creencias, cuya conceptualización permite comprender la existencia de la opresión y subordinación, tanto de género como de clase o raza. Se trata de un tipo de violencia difícilmente codificable e inasible que, según señala Rita Segato, es más efectiva cuanto más sutil y que, como conceptualiza Pierre Bourdieu, no es posible de aprender a través de un ejercicio de conciencia. Violencia según la modalidad. El medio decisivo de la política es la violencia. Violencia política o institucional. Este tipo de violencia se caracteriza principalmente es que es cualquier acto ejercido desde el poder legítimo, el Estado, o sus instituciones para agredir a los ciudadanos. Por otro lado, el acoso laboral es el hostigamiento psicológico dentro del trabajo a través de acciones, palabras y gestos abusivos y que se ejerce de forma sistemática, recurrente y prolongada sobre otra u otras personas. La violencia laboral se trata de la violencia psicológica, física
o sexual. Esta violencia puede provenir de cualquier sujeto independientemente de la jerarquía, por ejemplo, un superior o los compañeros de trabajo. Si no podemos amarnos a nosotros mismos, no podemos abrirnos por completo a nuestra capacidad de amar a los demás, ni a nuestro potencial para crear, como lo mencionó Erich Fromm. La violencia doméstica, familiar o intrafamiliar es un tipo de violencia que se refiere a la que es infligida dentro del grupo familiar, lo cual incluye a las parejas establecidas de hecho o legalmente. La violencia se puede dar de hombre a mujer, de padres a hijos. Es importante recalcar que este tipo de violencia es el acto violento que se da en el hogar y que son realizados por parte de un miembro de la familia contra otro familiar, generalmente mujer. No quiero sentirme valiente cuando salga a la calle. Quiero sentirme libre. Mahatma Gandhi. Violencia de género. Este tipo de violencia como lo menciona el artículo 1 de Protección Integral contra la Violencia de Género, todo acto de violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges, o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia. Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda. Violencia racial. La violencia racial es aquella que se acomete en contra de una persona a causa de su origen étnico. Se relaciona también con la xenofobia. Este tipo de violencia es ejercida por un victimario que cree en la superioridad de su raza. ¿Cómo evitar la violencia racial? Adoptar las medidas normativas, políticas, procedimientos y prácticas adecuadas para garantizar que su personal y identidades de gestión indirecta no incurran en cualquier acto o práctica de violencia o discriminación racial por origen étnico o nacional, directa o indirecta o intolerancia. La diferencia nos enriquece, el respeto nos une. El bullying es una palabra que proviene del inglés bully, que significa intimidación. Se usa hoy en día para referir el acoso psicológico y físico que sufre una persona en el ambiente estudiantil por parte de sus compañeros. ¿Cómo prevenir el bullying? Por medio de dinámicas donde fomente el respeto y mucho más respeto. El ciberbullying hace daño. Quien lo ejerce también acaba sufriendo las consecuencias. Se habla de ciberbullying cuando este acoso se hace por medio de las redes sociales, en el que alcanza altos niveles de violencia psicológica